¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un día más arrancamos aquí el programa Parlamentos de Televisión Canaria. Ya saben, les contamos las noticias más destacadas de los últimos 7 días en la Cámara Regional. Ha sido una semana en la que no ha habido pleno, pero sí comisiones, además con asuntos de interés. Por ejemplo, como las medidas para paliar la alta inflación que se registra en Canarias y los efectos directos que tiene. El vicepresidente, también consejero de Hacienda, ha insistido en que no se deben bajar los impuestos en esta coyuntura y defiende, entre otras soluciones, que se debe intervenir en el mercado energético para frenar la inflación. Y por primera vez el sector público canario logra de medio notable en transparencia. El comisionado de esta área, Daniel Cerdán, ha presentado esta semana el informe anual, lo ha hecho en la Cámara. Cerdán también ha anunciado que para próximos ejercicios las entidades, las empresas privadas que hayan recibido más de 60.000 euros en ayudas públicas van a tener que dar cuenta del uso de esos fondos. El año pasado más de 3.000 superaron ese umbral de subvenciones. También esta semana el diputado del Común ha presentado su memoria del año pasado en el propio Parlamento. Los datos en comparación con los del año anterior, en cuanto a quejas del diputado del Común, han descendido. Cada día los organismos públicos, eso sí, se muestran más sensibles a las quejas que los ciudadanos presentan a este órgano que asesora al Parlamento de Canarias. Y también en el Parlamento se ha acogido un foro para abordar el Pacto de Asilo e Inmigraciones que se diseña en Europa, un espacio que contó con las universidades, con SEAR, también con representantes de la Comisión Europea y países de las regiones ultraperiféricas que enfrentan similares problemas que Canarias a la hora de acoger a los menores migrantes que llegan no acompañados. Y durante el próximo año al menos, la Sala de Arte del Parlamento va a acoger exposiciones organizadas por el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. Es un acuerdo entre las dos instituciones que va a permitir al Círculo seguir con su actividad mientras terminan las obras en su propia sede. Y hoy nuestro invitado en la entrevista de la semana es Ricardo Fernández de la Puente, es portavoz del Grupo Mixto Ciudadanos y con él hemos analizado las noticias más destacadas de la semana. Pues el entrevistado esta semana en el programa Parlamento es el portavoz del Grupo Mixto Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente. Bienvenido de nuevo al programa Parlamento, señor Fernández de la Puente. Muchas gracias. Bueno, y además se da la circunstancia que es el primer diputado que entrevistamos en el programa después de pues la cita que tuvo lugar aquí hace unas semanas, el debate del Estado de la Nacionalidad, una de las citas más importantes de cada año. Y para empezar le voy a pedir una valoración de cómo vio ese debate, el penúltimo de la legislatura. Bueno, yo creo que el presidente inició el debate de una manera, vamos a decir, si me atrevo a decir, correcta, haciendo en algunos momentos de la primera parte autocrítica, que por otra parte era lo que se esperaba. No podemos y nadie puede creer que Canarias haya mejorado. Seguimos estando en una situación muy delicada en todos los aspectos y en prácticamente todos los indicadores. Y si preguntamos por la calle, pues es la respuesta que nos van a dar. Por eso la primera parte del debate del presidente, pues vamos a decir que sí me gustó más, por esa autocrítica que por otro lado yo esperaba. Y luego, ya casi al final, bueno, pues ya empezó a enumerar los logros que había hecho su gobierno, la buena situación que se encontraba Canarias, y yo creo que esa parte pues sobró. Y luego también yo eché en falta medidas de calado. De los grandes anuncios que hizo el presidente del debate, yo me he quedado con dos. Uno, que iban a acordar la finalización de las medidas COVID autonómicas, como de hecho sí fue pues, prácticamente el mismo día del jueves de la votación, y luego una ley de cultura. Esas fueron sus grandes medidas y yo por eso, vamos a decir, se lo eché en cara, el que si eso era como se iba a salvar la economía y cómo se iba a recuperar la economía, siendo por supuesto la cultura muy importante. A mí sinceramente me eché en falta ese mayor calado de las medidas y cómo actuar. Yo creo que el gobierno ha estado todo el tiempo durante esta pandemia yendo un poco a remolque, en ningún momento ha sido proactivo y lo que sí se le pide es que por lo menos tenga la batería de medidas necesarias para en cada momento intentar combatir la grave situación económica en la que está ahora mismo Canarias. Lo que sí es cierto, y se señaló en el debate, es que Canarias ha atravesado pues, un trienio particularmente complicado, además con crisis encadenadas, entre ellas la sanitaria que usted ha nombrado,
Y en el debate sí se habló muchísimo de cuestiones internacionales cuya onda expansiva está impactando muchísimo en nuestro archipiélago. Evidentemente la guerra de Ucrania y sus consecuencias directas e indirectas, pero ya cada vez más directas, pues entraron buena parte del debate, ¿no? Sí, desde el punto de vista internacional estuvo, yo creo que en este debate muy presente. Por un lado, como bien dices, el tema de Ucrania, que decíamos todos y estamos viendo que va a tener afección, por lo pronto, a los ciudadanos de Ucrania, que lo están pasando realmente muy mal y están machacando un país, y se ha cambiado un poco el paradigma de la guerra. Antes la guerra se focalizaba digamos, en atacar instalaciones militares. En este caso estamos viendo cómo se ataca de manera sistemática a los civiles, a edificios civiles, provocando un gran grado de destrucción y de muerte. Y esa situación en Ucrania se está trasladando ya de hecho pues a la economía. Ucrania es, como se suele decir, el granero de Europa. Nuestros agricultores ya están poniendo la voz de alerta diciendo que, bueno, que tienen reservas para un par de meses, pero la situación, si no mejora, vamos a tener escasez. El precio del petróleo se va a encarecer, como hecho se está haciendo, por lo tanto su traslación al precio de los billetes de avión, y lo estamos también viendo como las compañías recientemente anunciaban ese incremento en el precio de los billetes. La inflación está subiendo de manera, no te voy a decir que descontrolada, pero sí de manera importante, y eso va a provocar también que el poder adquisitivo pues, de todos los ciudadanos, a la hora de elegir coger vacaciones, pues puedan decir dejarlo para otro momento. Es decir, son muchas las afecciones que la situación ahora mismo de guerra de Ucrania va a tener. Y por otro lado, también estuvo muy presente durante todo el debate el tema del conflicto del Sáhara, ¿no? Que es el otro elemento internacional que ha estado muy presente, y en el cual todos los partidos hicimos propuestas de resolución en un sentido u otro. En el caso nuestro de Ciudadanos, pues seguimos la línea que hemos tenido. Nosotros creemos que el conflicto del Sáhara se tiene que solventar dentro del marco de Naciones Unidas y atendiendo a las resoluciones de Naciones Unidas. Bueno, hay unas soluciones que se estaban reclamando. Ahora recientemente hemos sabido los detalles de ese pacto adoptado por el Gobierno estatal, que tendrá repercusiones en Canarias para paliar precisamente las consecuencias directas en determinados colectivos, especialmente pues, los transportistas, los agricultores, los ganaderos. ¿Qué opina de esas medidas que ya ha planteado el Gobierno estatal? Bueno, nosotros en el debate, de hecho, dentro de las 23 propuestas que presentó Ciudadanos, muchas de ellas iban, y que fueron aprobadas, muchas de ellas iban un poco marcando esa línea. No significa ni mucho menos que el señor Pedro Sánchez nos haya hecho caso a nosotros, pero evidentemente sí iban esa línea, ¿no? Yo creo que hay que bajar los impuestos al combustible. El precio de la gasolina, buena parte está influenciado por esos impuestos. Hay que buscar ayudas para los sectores económicos más afectados. Nosotros proponíamos ampliar el periodo de carencia de los créditos que se dieron al comienzo a las empresas y a los autónomos al comienzo de la COVID para ayudar a supervivencia. Vemos dentro del paquete de medidas que se va a aprobar o que se ha aprobado, vamos a ver que también hay una medida en ese sentido de ampliar el periodo de carencia. En fin, son muchas las medidas que se van a tomar y que esperemos que tengan solución. Ahora, en el tema del transporte, sí es verdad que el conflicto, yo creo que de momento sigue enquistado, y los transportistas, los que están, digamos, en la huelga, de momento no han dado el visto bueno a esas medidas que el Gobierno ha propuesto, que por otro lado parece que ni siquiera las consultaron ni con la patronal ni con los empresarios, sino directamente el Gobierno pues tomó esa medida. Por otro lado, su responsabilidad, evidentemente. Ha hablado ya de los impuestos al carburante. Hubo un debate, además, bastante amplio, precisamente sobre eso, sobre cuál es la solución aquí en Canarias para paliar esta situación, si mantener los impuestos como están o rebajarlos, como piden algunos partidos. Yo creo que la presión fiscal siempre hay que intentar mantenerla en su justa medida y en cuanto se pueda, pues bajarla, ¿no? En el caso, por ejemplo, del IGIC, pues me acuerdo perfectamente, cuando se sube el IGIC del 5 al 7%, se dijo que iba a ser temporalmente. Bueno, la temporalidad ha durado pues prácticamente hasta el día de hoy, ¿no? Y eso yo creo que son medidas que se pueden tomar, y que luego a la Administración, pues evidentemente, le requiere hacer uso más efectivo de sus recursos. Yo creo que este Gobierno, como así se lo dije al presidente Torres, es un gobierno voluntarista, pero que le falta capacidad de gestión, le falta capacidad de tener un plan, una estrategia de cómo salir de esta crisis, y va a remolque de todas las medidas que ha tomado. Ya hablaba hace un momentito de turismo. Precisamente en el debate de la nacionalidad le escuchamos decir
que no hay que estar confiados en que Canarias se convierta en un destino seguro, precisamente pues por la cuestión de los precios de los combustibles, también en la repercusión que puede tener la guerra en los principales mercados emisores, en Alemania, que hay que ser un poco cautos y plantear soluciones al respecto. No sé cuáles pueden ser, usted que es especialista precisamente en turismo. Bueno, Canarias es un destino seguro, eso sí es verdad, y bueno, está demostrado. Somos un destino con medidas de todo tipo de estándares europeos, por lo tanto somos un destino seguro, de los más seguros. Pero lo que yo sí decía y lo que yo no creo que vaya a ocurrir en esta ocasión, por la situación de crisis en la que estamos, es que seamos un destino refugio, como así ocurrió durante la primavera árabe, pues en el 2010 aproximadamente, que fue cuando fue la primavera árabe, 2009-2010. ¿Por qué? En aquel momento la crisis afectaba, la primavera árabe afectaba a nuestros destinos competidores en el Mediterráneo, afectaba a Egipto, a Turquía, a Túnez. En este caso estamos ante un conflicto focalizado en Ucrania, que no es un destino competidor nuestro, pero con visos de convertirse en un conflicto internacional, incluso mundial. Por lo tanto, ante esa situación no se dan las mismas circunstancias que tuvimos durante la primavera árabe. Las previsiones, el sector en principio está siendo muy cauteloso y aunque el gobierno siga haciendo anuncios y algunos operadores siguen haciendo anuncios de que hay más capacidades aéreas y demás, pues eso hay que luego que llenarla. Y es una situación, yo creo que delicada. Antes también comentaba el tema de la inflación, la situación económica que están viviendo pues tanto Alemania como otros países emisores de turismo para Canarias, que hacen que a la hora de llegar al verano, pues que la gente se pueda plantear perfectamente si voy a aplazar mis vacaciones de momento y ya las cogeré en otro momento del año o al año que viene, ¿no? Por esa situación económica que vamos a vivir en los próximos meses, durante todo este año, si la cosa no cambia de manera radical, que a priori parece que no va a ser así. Luego está la cuestión de la dependencia energética de Canarias, también usted apuntaba, y también otros grupos, ¿no? La necesidad ahora sí de poner en marcha pues, la alternativa, el modelo energético más sostenible, del que tanto se habla, pero luego todavía no es una realidad o está lejos de ser una realidad al 100%. Desde luego es una tendencia que está ahí, que nos tendremos que adaptar con mayor o menor rapidez. Canarias tiene una dependencia de los combustibles fósiles y las energías renovables, siendo a priori también un potencial para nosotros por nuestras condiciones que tenemos, pues no se ha desarrollado de manera suficiente. Está a punto de hecho ya estamos en el periodo de presentar enmiendas a la Ley de Transición Ecológica, una de las leyes estrella de este gobierno, y que nadie se equivoque, es una ley que es eminentemente económica porque afecta a todos los sectores económicos de Canarias y por lo tanto hay que ser muy escrupuloso a la hora de cómo la enfocamos, sabiendo cuál es el objetivo final, pero que no podemos poner una ley que no pueda ser cumplida por las empresas. Ese es el equilibrio que va a tener que haber y que lo veremos en los próximos meses. En medio de todo esto estamos saliendo poco a poco de una sexta ola, no tercera, ya nos vamos perdiendo la cuenta. Ya hemos perdido la sexta ola de COVID y ahora se han dado pasos hacia esa normalidad que se comienza a vivir en Canarias con determinadas medidas. Eso sí, usted apuntaba que al margen de todo esto hay que tener el foco bien puesto en las repercusiones que ha tenido en la atención sanitaria para los canarios. Sí, yo creo que a nadie se nos oculta que hemos sufrido una situación muy delicada y todavía, aunque se hayan quitado las medidas, sigue estando muy patente, ¿no? Yo le daba al presidente pues el miércoles pasado la cifra exacta que había ahora mismo en el UC, en el Hospital Universitario de Canarias, de casos que estaban ahora mismo en planta y demás. Se han quitado las restricciones autonómicas, pero hay una realidad. Nuestros sanitarios, nuestros médicos, enfermeros, enfermeras, celadores, todo el personal sanitario ha sufrido una sobrecarga de trabajo muy importante y su profesionalidad siempre ha estado por delante y ese esfuerzo que han tenido, que puede ser un esfuerzo puntual, no se puede mantener en el tiempo si queremos tener una sanidad de calidad. Por eso una de las propuestas era reforzar nuestras plantillas sanitarias, ocupar esos puestos que están vacantes y sobre todo, muy importante, acabar con la temporalidad en el sector sanitario, una de las más importantes dentro del ámbito de la comunidad autónoma. Y en medio de tantos problemas que se acumulan para la comunidad autónoma, yo no sé si usted considera que el tema de la migración y en concreto de los menores migrantes quedó un tanto solapado, aunque todos los grupos hicieron mención a este asunto, pero dada la importancia, dado todo lo que se habló en meses previos, quizá a lo mejor tuvo poco espacio, ¿no? Bueno, yo creo que la inmigración sigue siendo un tema importante y en el Parlamento, pues prácticamente diría que casi en todos los plenos hay algún tema relacionado con la inmigración, porque sigue siendo un problema
patente en No hay más que ver los datos de esta misma semana, claro. Por eso mismo. O sea, lo que pasa es que quizás, y da también el formato que tiene el debate y los tiempos que tiene, pues se puso más el foco en aspectos, bueno, pues en temas internacionales que nos afectar y en el tema económico y también social. En el caso de la inmigración, nosotros creemos que Canarias puede ser una plataforma humanitaria, pero para eso necesitamos medios, ¿no? Todos esos medios que el Estado nos prometió pues hace un año, hace 2 años y que nunca han llegado para poder atender a las personas que nos vienen y que buscando un mejor destino, un mejor nivel de vida, pues arriesgan su propia vida para ello, pues tener atenderlos de manera correcta, y eso sí, luego que haya una solidaridad, como está ocurriendo también en el caso de Ucrania, pues con todas esas personas que llegan buscando un mejor. Eso es lo que se está pidiendo, ¿no? Que haya de alguna manera una ley que salga del propio Parlamento para que esa solidaridad sea por obligación. Yo creo que en este tema no hace falta que sea una ley. Yo creo que el tema de la solidaridad no tiene por qué venir por una ley, las cosas no tienen por qué ser impuestas, una cosa prácticamente de sentido común, ¿no? Lo que sí es cierto que ha faltado una mayor implicación de comunidades autónomas, una mayor implicación del Estado, y no puedo también como poco obviarlo, Europa no tiene una política de inmigración acorde y digamos necesaria para los tiempos que estamos viviendo. Es quizás uno de los fallos que tenemos y que bueno, espero que en algún momento la Unión Europea rectifique su postura o ponga una postura común para todos y que luego se traslade a los Estados miembros. Luego está la cuestión de la isla de La Palma y su reconstrucción, algo que no solo va a ocupar lo que queda de la legislatura, también será durante la próxima porque el reto es ingente al que se enfrentan en la isla. Hace nada escuchábamos en comisión aquí en este Parlamento a las asociaciones de vecinos, estaba de hecho usted en esa comisión y quizá sorprendía pues la falta de información, ¿no?, que reciben de todos los pasos que se van dando. Quizá ahí se podría mejorar la comunicación, ¿no?, al margen de otras cuestiones que les quedan pendientes. Yo creo que en esa comparecencia de las distintas asociaciones y colectivos afectados por la crisis del volcán, quizás uno de los puntos más en común que todos tuvieron en sus intervenciones fuese, como dices, esa falta de información tanto de lo que ha ocurrido hacia los afectados, como también de las medidas que se están planteando para la reconstrucción de la isla de La Palma. Yo creo que en ese sentido, en este Parlamento tenemos una comisión ahora mismo de estudio, que yo he dicho en varias ocasiones que no va a tener, o en mi opinión no debería tener pues, un periodo fijo como suelen ocurrir en estos casos, de 6 meses, 8 meses, sino es una comisión que se va lamentablemente a quedar quizás de manera permanente, ¿no?, porque la solución de La Palma no la vamos a poder resolver en 6 meses. Y yo creo que ese puede ser el punto de encuentro entre todos los partidos políticos, junto con el Gobierno, para poner y para plantear medidas consensuadas, tanto con distintas fuerzas políticas como también con los propios afectados, para buscar la reconstrucción y la recuperación de la isla de La Palma, que es lo que todos queremos. Y en ese sentido, nosotros sí creemos que es importante la reconstrucción, por supuesto, pero primero atender a las personas, ¿no? Y en este momento hemos visto cómo han sufrido pues, un daño importante, y por eso pedíamos un plan específico de salud mental para la isla de La Palma, para atender a todas esas personas que ahora mismo lo necesitan, y creemos, bueno, pues esa ha sido una de las propuestas que nos han aprobado y creemos que es muy importante, ¿no? Bueno, aquí en la Cámara todavía quedan meses para que acabe este periodo de sesiones, allá para julio, pero quedan cuestiones importantes todavía por abordar, que darán muchos titulares, entre ellos pues esa ley de transición ecológica que haya apuntado el señor de la Puente, pero luego está otra que tiene que ver con las personas, que es la ley de renta para la ciudadanía, que también seguramente provocará mucho debate en la Cámara, ¿no? Bueno, yo creo que todavía, aunque bueno, queda prácticamente un año de legislatura, hay temas que el Gobierno anunció a principios de legislatura que por distintas circunstancias, antes comentaba pues los distintos fenómenos que les han venido y que han, digamos, hecho que esta sea una legislatura totalmente atípica. Yo creo que el Gobierno no se va a poder quejar nunca de la respuesta que desde la oposición hemos tenido, de estar al lado del Gobierno en todas las medidas que ha tomado, pero es cierto que luego el Gobierno tiene que seguir y no podemos escudarnos en desastres o en fenómenos adversos para dejar de cumplir las obligaciones que tiene en este caso los que gobiernan, los partidos que gobiernan, ¿no? Esa es una ley importante y otras que seguramente, bueno, pues también estarán bien. Aparte de los decretos que este Gobierno, bueno, pues que ha sido el primero que ha tenido esa oportunidad, ha sido muy prolijo también a la hora de sacar decretos leyes que luego en su inmensa mayoría pues han sido todos convalidados por unanimidad, todos aquellos que veían referidos a temas sanitarios, a temas ya contra la COVID y bueno, algunos han considerado que era bueno tramitarlos como proyecto de ley. Yo creo que siempre es bueno
que se tramiten como proyecto de ley, porque de esa manera el texto se enriquece. Aunque también es cierto que en algunos casos, como son cosas muy concretas, muy específicas, el tramitarlo como proyecto de ley lo único que hará será retrasar la aplicación de las medidas o crear un poco de inseguridad en los usuarios. Bueno, hablado del buen tono, es uno de los titulares que salieron de ese debate, que en general, al margen de algún que otro momento tenso, pero fueron muy pocos, ¿augura cambios con respecto al tono que se dé en el debate que haya a partir de, sobre todo a partir de septiembre del año que viene, cuando se retomen las sesiones, con esa cercanía ya de las elecciones? Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que va a ser algo inevitable, porque entraremos prácticamente ya en ese periodo preelectoral y todos los partidos pues intentarán darse codazos para buscar esos titulares, pero yo creo que debemos en esta legislatura ser muy prudentes, ser moderados, intentar llegar a los acuerdos necesarios por el bien de Canarias. Lo otro, bueno, pues está dentro del juego político, que evidentemente no se puede obviar, pero yo creo que hay que tener el foco en las necesidades que tiene ahora mismo Canarias, en los problemas que tiene Canarias y, digamos, si me permite, ese teatrillo de los debates, de las subidas de tono, de los aspavientos, bueno, dejarlos quizás para la próxima legislatura si las situaciones cambian y mejoran. Bueno, pues llegamos ya al final de la entrevista. Ricardo Fernández de la Puente, portavoz de Grupo Mixto Ciudadanos, gracias por estar una vez más con nosotros. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. El vicepresidente de Canarias ha respondido esta semana a preguntas de los grupos sobre las medidas para paliar esa alta inflación que estamos sufriendo los canarios, también todos los efectos adversos que provoca. El Gobierno de Canarias defiende que una bajada de impuestos no soluciona esta coyuntura, que lo que procede ahora es intervenir directamente en el mercado de la energía para frenar así la inflación. Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha acusado al Ejecutivo de inacción. Ustedes se niegan a bajarle los impuestos a los canarios, escúcheme bien, porque gracias o por culpa de la inflación se están hinchando a recaudar impuestos. No vamos a producir rebajas generalizadas porque no son la solución, porque son más un problema que una solución. No lo recomienda nadie sensato, solo la demagogia de la oposición. Además, Coalición Canaria ha acusado a la Comisión y al Parlamento Europeo de pasarse la pelota, dicen, sobre el futuro del Pacto de Asilo e Inmigraciones que lleva ya, además, año y medio en trámite. Tanto los nacionalistas como el Gobierno han señalado la rápida acogida de refugiados ucranianos como ejemplo de que cuando hay voluntad se pueden poner soluciones urgentes sobre la mesa. Cuando parece que las cosas se quieren resolver, se resuelven de un día para otro. A la semana de empezar la guerra de Ucrania, se aprobó por parte de la Comisión el reglamento del sistema de acogida en materia de protección internacional. Yo no discuto esta respuesta, y usted tampoco, porque se lo he escuchado. El problema es que parece poco razonable que esta respuesta se dé solo para una parte del problema, solo para una parte de los refugiados, para los que tienen un color de piel más parecido al nuestro. Pues precisamente sobre el Pacto de Asilo y de Migraciones se habló en la Cámara. Se celebró, de hecho, un acto organizado por el Gobierno de Canarias en el que participaron las universidades de las islas y SEAR. En ese acto tuvo una mesa además de trabajo previo. Participaron las universidades de Canarias, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, como decimos, y representantes también de las regiones ultraperiféricas y de la propia Comisión. En el encuentro se quiere influir en la redacción de ese pacto. Las regiones ultraperiféricas comparten uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta Canarias: la acogida de menores inmigrantes no acompañados. El comisionado de Transparencia va a pedir a las entidades y empresas privadas que reciban fondos públicos que den cuenta del uso de esas ayudas. Lo ha anunciado el responsable de este comisionado, Daniel Cerdán, durante la presentación del informe anual de esta semana en la propia Cámara Regional. El sector público canario avanza en transparencia. Por primera vez supera el 7, supera por lo tanto la condición de notable. El gobierno autonómico se mantiene en 9,5 puntos. Los cabildos por primera vez alcanzan el sobresaliente, al igual que las dos universidades públicas, mientras que los ayuntamientos logran de media un 8,6. Son los casos más representativos, pero la mejora es generalizada. De los 60 que había por debajo de 3 hace 2 años, han bajado a 31, y de los 90 que había por encima de 8, pues prácticamente ven que hay 200.
De cara al próximo informe, Canarias será la primera comunidad que pondrá a examen a todas las entidades y empresas privadas que reciban más de 60.000 euros en ayudas públicas. De la misma manera que las entidades públicas dan cuenta de sus gastos, también ellos, aunque en menor medida, porque es menos el requisitorio que les ponen las leyes, también den cuenta de qué hacen con los fondos públicos que reciben. El comisionado de Transparencia también ha anunciado que desde comienzos de este año ha puesto en marcha un programa de monitorización del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública en Canarias. El objetivo, controlar más aquellas administraciones que, aun teniendo la orden explícita, no entregan la información requerida por los ciudadanos. Y también esta semana el diputado del Común presentó su memoria del año pasado en la sede del Parlamento. Los datos en comparación con los de 2020 en cuanto a quejas al diputado del Común han descendido. Cada día, eso sí, los organismos públicos se muestran más sensibles a las quejas que los ciudadanos presentan a este órgano que asesora al propio Parlamento de Canarias. Según Rafael Llanes, en los 4 años que lleva en este cargo, se ha duplicado el número de ciudadanos que presentan quejas. Otro aspecto positivo, ha bajado el número de advertencias a la administración pública y además Llanes ha dicho que en mayo va a presentar otro informe extraordinario. Este año no voy a hablar de los defectos del servicio de dependencia. Voy a hablar de las propuestas de mejora para el servicio de dependencia de nuestra comunidad autónoma. Pero no lo voy a hacer en este informe anual, sino lo vamos a hacer en un informe extraordinario que presentaremos el próximo mes de mayo. Y los convenios firmados por el Gobierno en 2019 en general cumplieron con los requisitos. Sin embargo, la Audiencia de Cuentas detectó 63 expedientes que no se ajustaban. 10 de ellos encubrían un contrato. En realidad son contratos que se trabajan como convenios, subvenciones, o sea, convenios que tramitan subvenciones pero que no tienen todos los requisitos de la normativa de subvenciones, y después convenios que en realidad son encomiendas y debían de ir por otro tipo de sistema. Según los expertos, la mayoría de los niños de entre 8 y 9 años adquieren conocimientos de primeros auxilios. Si lo hacen, los aprenden además para toda la vida. Pero apenas el 20% de los centros escolares españoles los imparten. Por esa razón, el grupo parlamentario Sí Podemos Canarias ha presentado una proposición no de ley para el próximo pleno en el que quiere reforzar esta materia educativa en Canarias, así como la dotación de desfibriladores y dispositivos contra la asfixia, actualmente insuficientes. A su juicio, un aprendizaje que este grupo considera fundamental para toda la sociedad. La iniciativa será sometida a consenso el próximo pleno de la Cámara. Son medidas que eran obligatorias, que nos damos cuenta que no se están cumpliendo, ni la formación, no llega ni al 50% en los colegios, los centros públicos donde se da esta formación como debiera ser. Por tanto, lo que pedimos en esta proposición no de ley es que todo esto se extienda, se haga un estudio para que se llegue al 100% de todos los centros educativos públicos y proponerlo también a los privados. Y esta semana la hemos vivido con una relativa normalidad. Las restricciones de aforo en la hostelería ya no existen y la estrategia para contar los casos COVID cambia. Hoy en Canarias Opina hablamos sobre este asunto. Desde esta semana la pandemia se afronta con una nueva estrategia en España. Los casos positivos asintomáticos o leves no tienen que guardar cuarentena y la realización de pruebas se limita a personas vulnerables, a quienes trabajen con ellas o a quienes se enfermen gravemente. Además, en Canarias prácticamente ya no quedan restricciones, solo se mantiene el uso de la mascarilla en interiores porque es una norma estatal y lo que el gobierno canario ha suspendido hasta el 30 de abril son las medidas autonómicas. Hoy preguntamos, ¿qué le parece esta gripalización de la COVID? ¿Teme un repunte de casos por un exceso de confianza en la población? Ya era un poco la hora de empezar a relajar las restricciones, pero sí que es verdad que yo todavía tomo un poco esas medidas de precaución. Bueno, algo también hacía falta, porque si no también parece que estábamos en el otro mundo, pero hay que respetar. Que haya libertad, porque la juventud quiere libertad, pero con buena fe. No ya salir y meta fiestas, ¡hala, otra vez! No. Deberían de hacer es quitar la mascarilla ya. También en interiores, ¿no? En interior, claro. Todo lo que es las fiestas de los carnavales y eso sí que se nos ha ido un poco de las manos,
pero también opino que al fin y al cabo lo tenemos que normalizar. Esto va a subir más y más ahora con el carnaval, con todo esto subirá mucho más. Hombre, yo creo que puede ser que suban. Quisiera que mejorara todo esto y otras cosas que no están mejorando, como las garras y eso. Bueno, el Parlamento de Canarias acogió la presentación del libro Ciencia Política en Canarias, un libro dirigido por Ángel Llanos Castro y José Adrián García Rojas. Contiene un conjunto de trabajos sobre la ciencia política y de la administración en el archipiélago. Su contenido se ha seleccionado con la perspectiva académica y también de los sectores públicos y privados. Quiere convertirse, dicen los autores, en una herramienta para conocer mejor la ciencia política y cómo puede mejorar el ejercicio de esa política en las islas. Este libro, de alguna manera, lo que hace es recoger una serie de trabajos de varias personas que, o bien dentro del mundo académico, dentro de la universidad, o bien siempre con un pie en la universidad, pero que tienen una actividad profesional externa, de alguna manera también están relacionados con lo que es la ciencia política. Deja aportar herramientas, ponerlas a disposición sin ningún tipo de contraprestación del conjunto de la sociedad y especialmente de las instituciones públicas canarias. Por eso la elección de este lugar, de la sede del Poder Legislativo, con el que poder mostrar qué tiene que aportar la ciencia política a Canarias. Y el presidente del Parlamento y el presidente del Círculo de Bellas Artes han acordado que la sala del Estatuto de Autonomía se convierta en sala de exposiciones del Círculo. Un acuerdo que se mantendrá mientras terminen las obras que se llevan a cabo precisamente en la sede de esa institución artística. La Sala de Arte del Parlamento es desde hace décadas su lugar clave para la cultura en la capital tinerfeña. Y en los próximos meses la Cámara Regional tendrá como añadido ser el espacio en el que el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz pueda seguir con su actividad expositiva mientras terminan los trabajos en su sede. El presidente nos ha dicho que, por supuesto, que no hay ningún problema en que podamos utilizar la sala de exposiciones en lo que el Círculo esté cerrado, que calculamos más o menos un año de obra. Pues mira, la casualidad que ellos cumplen 40 años, ¿no? El Parlamento cumple 40 años, nosotros en año y medio cumplimos 100 y creo que también es una manera muy bonita de fusionar dos instituciones totalmente diferentes, pero que a la vez pues tenemos que ir de la mano. Las exposiciones empezarán a instalarse en pocas semanas. El presidente del Parlamento, con este acuerdo, ha querido destacar la importancia del Círculo para la historia, la cultura y la sociedad, tanto en la capital tinerfeña como para el resto del archipiélago. Pues precisamente en esa sala, el fotoperiodista Carlos González ha inaugurado esta semana su primera exposición de pintura. Reúne más de 50 retratos con un elemento común, la mirada femenina. Una muestra en la que este veterano fotógrafo enseña otra de sus facetas artísticas. Con esta exposición les dejamos por esta semana. Sigan con nosotros aquí en Televisión Canaria. Hasta dentro de 7 días.